tardes, estimados amigos de su emisora Radio La Voz de María. Estamos nuevamente listos para un nuevo programa esta tarde, aquí en su emisora con el programa Conversemos de. Antes que nada, vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Y bueno, he decidido que en este programa quisiera que tratemos sobre el gran tema que se nos viene como una bendición, como una maravilla, que es la fiesta de María Auxiliadora. La próxima semana estaremos celebrando esta gran fiesta de nuestra Madre y quisiera invitarlos a que reflexionemos un poco sobre la necesidad de nuestra devoción a la Madre. Claro, quien popularizó en los últimos tiempos, en los tiempos más modernos, esta devoción fue San Juan Bosco, a través de su congregación, primero él y luego su congregación, los salesianos. La Virgen María Auxiliadora, pues no es que su advocación comenzó con San Juan Bosco, no. Ya en la historia de la Iglesia, ya la Virgen Auxiliadora se ha presentado como la que salva a la humanidad, la que salva a la Iglesia de tantos problemas, de tantas ofensas y de tantos ataques que ha tenido. Por lo tanto, no es algo realmente nuevo. Lo que sí es nuevo es la gran difusión que don Bosco dio a esta devoción. Tal es así que diríamos que los fundamentos, las bases de toda su obra está en la devoción a María Auxiliadora. Y en la comunidad salesiana, en todas partes, habrá algún templo de María Auxiliadora, habrá alguna obra que tenga el nombre de María Auxiliadora, en fin. Don Bosco fue aquel santo que entregó su vida para salvar a la juventud, salvar a la niñez, pero con la ayuda de María Auxiliadora. Él siempre ha estado al frente de los más necesitados, de los más pobres, pero con dedicación a los niños y a los jóvenes. Y claro, su trabajo lo orientó a la educación, porque lo que más necesitan los niños y los jóvenes, además del cuidado de la alimentación, de la salud, es la educación. Y don Bosco lo comprendió muy bien. ¿Cómo no lo va a comprender si su mamá le educó a él en esto? Su mamá le orientó, le hizo que su vida sea dedicada a Dios, a la Eucaristía y a la Virgen María. Su mamá se llamaba Margarita Oquiena y ella estaba pendiente de que su hijo sea devoto de María. Esas raíces hicieron que don Bosco madure todo esto que aprendió en su familia, que aprendió de su mamá, y luego lo difunda a todo el mundo. Miren, démonos cuenta de lo importante de la familia, de lo que una madre puede hacer para que sus hijos tengan una vida santa y una vida entregada a Dios, y sobre todo con la ayuda de la Virgen. Pues don Bosco trabajó, luchó y fue un devoto muy, muy eficaz de la Virgen Auxiliadora.
Una de las características de San Juan Bosco fue que él tenía visiones del cielo, advertencias, indicaciones del cielo para fundar su obra, para trabajar en su misión. Y lógicamente, esto, ¿cómo lo hacía? Él lo vivía a través de los sueños. Es algo muy grandioso que ustedes conocerán seguramente. Hay un libro donde están recopilados los sueños de Don Bosco. Son como alrededor de 100 sueños. Y se dice sueño porque en realidad era que no era el momento en que estaba despierto, que recibía esas visiones, sino en sueño. Pero en la historia de la salvación hay varios casos en los que se sabe que a través de los sueños el Señor dio mensajes tan importantes. Acordémonos de José. José tuvo muchos sueños y por ese motivo el faraón, acordémonos, le pidió que le ayudara en el reino de Egipto. Y gracias a la información que recibía José a través de los sueños, prácticamente se salvó este faraón de tener un problema gravísimo, por ejemplo, por la escasez de comida. Y así habían varias cosas que mencionaba José porque recibía una visión a través de sus sueños, para decir que en realidad hay varias señales, varias circunstancias en que el Señor, en que Dios da su mensaje a través de los sueños, da su mensaje a un pueblo, a la humanidad, a una región, a través de un sueño, a una persona que Él elige. Acordémonos de San José. San José también, en sueños, se le indicó que tome como esposa a María sin ningún problema. Acordémonos, eso está en el Evangelio. Porque, ¿qué había dicho San José? Bueno, que la iba a abandonar, a dejar, pero en secreto, sin hacer ningún escándalo, porque si no, ella hubiese sufrido un castigo que tenían los judíos para estos casos. Y este mensaje San José recibió en un sueño. De esta manera podemos seguir enumerando algunas circunstancias en que en la historia de la salvación han habido mensajes que se ha dado de parte de Dios a través de sueños. Bueno, pues Don Bosco también recibió esto a través de sus sueños y soñaba algunas informaciones para la situación de cómo estaban sus educandos, los niños. Se me ocurre a mí pensar, por ejemplo, que una noche, esto narraba Don Bosco en su autobiografía, que una noche él soñó que habían varios de sus jóvenes que se divertían, que jugaban, que andaban entre ellos lanzándose piedras, corrían en el campo y de un momento a otro ellos veían unas cuerdas que aparecieron y jugaban con esas cuerdas y bajaban por esas cuerdas con un entusiasmo grande, pero no se detenían, bajaban hasta por una especie de abismo, pero ellos no caían en cuenta que había peligro. Don Bosco le seguía y claro, le acompañaba un guía que le decía que mire con atención lo que va a pasar. Estos jóvenes, estos niños, jugando con los lazos estos, con las cuerdas,
bajaban por el abismo hasta que sin darse cuenta llegaron a unas puertas inmensas y desaparecieron. Don Bosco fue permitido entrar a ver dónde estaban y era el infierno. Don Bosco soñó que sus estudiantes estaban en el infierno, algunos de ellos sufriendo todos los tormentos de ese lugar, y estaba naturalmente horrorizado. El guía le llevaba de un lado a otro para que Don Bosco vea cómo estaban sus educandos. Claro, no era que todos ellos ya habían fallecido, no. El guía le decía que si en ese momento, ellos fallecieran, tendrían necesariamente que ir al infierno. Entonces Don Bosco vio esto, se horrorizó y vio lo terrible que era este lugar, y luego estaba saliendo, pero iban cerrándose una tras otra las puertas cuando le tocó ya salir a la última puerta, y Don Bosco se iba a alejar cuando el guía le dijo: no, espérate un momento, dame la mano. Y Don Bosco le dio la mano al guía. Cuando se cerró la última puerta, el guía tomó la mano de Don Bosco y tocó la puerta. Don Bosco tocó la puerta del infierno. Se despertó con un grito, pero de gran desesperación y de dolor. Se le quemó una parte de la mano, se le hinchó y se le hizo una ampolla inmensa en la mano. Así se despertó Don Bosco. Él tenía estos sueños. Bueno, y así hay tantos mensajes a través de los sueños que en este momento no tenemos el tiempo como para hacer un relato de todos los sueños de Don Bosco. Pero eran formas como a él se le manifestaba todo lo que él tenía que hacer o prevenir para la educación de sus niños. Don Bosco, entonces, para educarlos, se dio cuenta que la forma más adecuada y que con la que más podía llegar a los niños y a los jovencitos era a través de la devoción a María Auxiliadora. Y ahí sí él no dio un paso atrás. Era insistentemente que él inculcaba y hacía que sus jóvenes sean devotos de María. ¿Qué les decía? Para ser devoto de María es necesario primero cambiar de vida. No es solamente que reces unas oraciones y bueno, vayas a la misa. Don Bosco les decía que no, hay algo más que eso. Él narraba, por ejemplo, que un jovencito no dejaba de ir a misa hasta rezaba el rosario, ¿ya? Pero Don Bosco soñó sobre este niño y se dio cuenta que ese chico, si bien era devoto en ir a la misa, de rezar y bueno, todas sus prácticas religiosas, pero estaba casi siempre en pecado mortal. Entonces, Don Bosco vio en sueño que este niño, este jovencito, en realidad tenía devoción, pero no era la verdadera devoción. No era la verdadera devoción. Y le hicieron ver en ese sueño, en esa visión, a una persona que ante un rey, le llevaba unos homenajes, le llevaba manjares, le llevaba regalos para que se sirviera el rey con su corte, especialmente con la reina. Pero le llevaba en un recipiente sucio
en un recipiente podrido, e incluso que en la base de ese recipiente había algunos bichos, algunos gusanos. Entonces el rey, al ver eso, hizo que le saquen al muchacho, porque era una burla. Bueno, pues don Bosco, al hablar con el joven, le hizo ver esta situación y le narró lo que él había visto. El joven entendió, porque no es solamente las prácticas que le benefician, que le dan la santidad, para nada. Es el cambio de vida. Por lo tanto, don Bosco, ¿qué le dijo? A ver, vamos a ver un cambio de vida en tu persona. Confesarse, comulgar y dejar las malas amistades y las malas conversaciones. Pues el chico cambió. Démonos cuenta cuántas veces nosotros, digo nosotros porque a todos nos pasa esto, vamos a misa, no nos perdemos la misa, rezamos, pero no cambiamos la vida. No cambiamos, no nos convertimos. ¿Qué significa convertirse en primer lugar? ¿Qué significa convertirse? Lo primero que tenemos que saber, que convertirse significa, estimados amigos, vivir en gracia de Dios. Vivir en gracia de Dios. Y eso don Bosco inculcaba a sus estudiantes. Lo primero, la base del camino hacia Dios es estar en gracia, confesarse, porque si es que no estamos en gracia de Dios, si estamos en pecado mortal, se aplica lo que dice Jesús sobre la viña, el árbol que tiene sus ramas en la viña, el árbol, el que tiene sus sarmientos, se refiere a la uva, ¿no? Pues tienen los sarmientos, las ramas tienen que estar unidas al tronco. El tronco es Jesús, pero solamente se está unido a Él cuando se está en gracia de Dios. Cuando se está en pecado mortal, se corta la comunión, la unión espiritual con el Señor. Ya de nada vale el resto. Ya estamos nosotros alejados y secándonos. Esa rama que seríamos nosotros se está secando. ¿Qué dice Jesús? A todas las ramas que se secan, se les echará al fuego. Eso es lo que dice el Señor. Se les echará al fuego. ¿Y qué pasa si una persona muere en pecado mortal? Si una persona muere en pecado mortal, irremediablemente, si es que no se ha arrepentido, irá al infierno. Esto, ¿para qué hemos vivido tanto nosotros? ¿Para qué hemos hecho tanta cosa si a la final perdemos nuestra alma? Es lo que dice el Señor. Don Bosco tenía a sus niños, a sus adolescentes, esto como prioritario: vivir en gracia de Dios. ¿Eso qué significa? No vivir en pecado mortal. Eso es lo primero. Y lo primero que se debe inculcar a los niños y a los jóvenes, y a los niños, porque ahora en este tiempo hay niños que a los 8 años, ya cuando tienen uso de razón, hacen cosas que horrorizan a cualquiera. Es decir, ya comienzan a vivir en pecado y pecado mortal. Así que, papá, mamá, ¿qué estamos haciendo? Primero nosotros, lo prioritario. ¿Qué significa conversión? ¿Qué significa conversión? Significa estar en gracia de Dios.
tener la confesión si hemos cometido pecado mortal y vivir sanamente, arrepentidos y no volver a hacer. Así que este es el primer mensaje que Don Bosco daba a sus niños referente a la devoción a María Auxiliadora. ¿Qué devoción vamos a tener nosotros? ¿Qué devoción vamos a tener si como al Rey le vamos a presentar tantos homenajes, tantas procesiones, tantas oraciones, tantas misas, pero estamos en pecado mortal? Como esa bandeja sucia que le presenta la comida, nadie le va a recibir. Así que, estimados amigos, pongámonos a pensar, vamos a celebrar la festividad de María Auxiliadora y hagámoslo bien. Primero está en gracia de Dios. Reflexionemos bien y cumplamos con esto que dice el Señor. Amigos, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Bueno, pero solos no podemos hacer. Esto es una verdad. Solos no podemos hacer. Es difícil. Imagínense ustedes, y más que imaginarse, vivan, piensen en lo que tenemos en nuestro entorno: la televisión, el internet, las propagandas, las conversaciones, tanta cosa que hacen todos que nos incitan al mal, que nos incitan a vivir en pecado. Es difícil. ¿Cómo logramos vencer esto? Pues el Señor nos invita a que acudamos a Él. ¿Y cuál es la forma más fácil de acudir a Él? ¿Cuál es la forma más fácil de acudir a Él? A través de su mamá, como nos ha tocado siempre a nosotros. A mí personalmente me ha tocado así, vivir eso. Porque algunas cosas yo y mi familia he visto que yo no las haría. A veces mis hijos me han pedido ciertas cosas que, pues no sé, yo he visto que no. Tal vez por asunto económico, por asunto de tiempo, o por algunas razones he visto que no, mejor no, yo no voy a conceder. Cuando después de unos momentos, de una hora, de un día o algo, tenía una conversación, ahora ya no porque ya no está conmigo, tenía una conversación con mi señora y ella, lo mismo que mis hijos habían pedido, me decía y me convencía. ¿Cómo no me va a convencer ella a mí? Me convencía casi siempre. No sé cómo me llamarán ustedes a mí, pero era así. Esa era la verdad. Ella me convencía y yo accedía al pedido de ellos. ¿De qué se valían ellos? De su mamá. Y a ella sí es bien difícil decirle no. Yo no creo que estoy hablando en el aire, yo creo que es algo que pasa a muchísimos de nosotros, a muchas familias. Los hijos buscan a la mamá, ¿no, verdad? Así que nosotros vamos a hacer igual. Vamos a buscar a la mamá. Eso nos dice Jesús. Por eso antes de morir, Jesús ya en sus momentos finales nos da un testamento, nos da una herencia, la más grande que pudo habernos dado Jesús. Nos dejó a su mamá. Y Él sabía que nosotros necesitábamos una mamá. Como en la familia. Jesús nos conoce bien a los seres humanos. Como en la familia. Jesús sabía que necesitamos de una mamá para que interceda, como hizo en las bodas de Caná. Le adelantó todo. Jesús tenía otro programa. Jesús sabía cuándo iba a empezar su obra. Pero la mamá, hagan lo que Él les diga. No le recriminó, no le llamó la atención.
No le dijo nada fuerte, pero hijo, no, hagan lo que les diga. Fue la forma de manejar, entre comillas, su poder. Su poder. Y María es poderosa. ¿Dónde termina el poder de María? ¿Dónde termina el poder de María? El poder de María termina en nuestra falta de fe. Ahí termina el poder de María. Y si no, es un poder inmenso, pero nuestra fe. Recapitulando un poquito, primero en nuestra vida, convertirnos. Eso es lo primero, eso es lo que dijo Jesús cuando recién vino a la tierra. Convertíos, el reino de Dios está cerca. Eso dijo Jesús. Dice que nos toca convertirnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Todos reclamamos que los políticos, que los gobiernos, que la inestabilidad, que la inseguridad, que la falta de oportunidades. Todo eso decimos nosotros. Pero es que nos llevamos a un proceso de conversión. Ustedes y yo nos podemos imaginar que el Señor, al vernos cumplidores, al vernos que hacemos lo que Él nos dice, su voluntad, Él no se va a apiadar de nosotros. No se va a apiadar de su Ecuador al ver que sus hijos estamos cambiando, que nuestra vida ya no es la de siempre, en pecado mortal, solamente para divertirnos. Jesús, Dios, le dio mensajes a Santa Catalina de Siena. Él le dio mensajes. Y en uno de sus mensajes le dice: mira, el mundo está destrozado. El mundo es un río sucio, donde lleva solamente porquería. Y sabes por dónde están caminando y andando los seres humanos, incluidos los cristianos, ¿sabes? Están por el río sucio, están ahí empangados, disfrutando de su cuerpo, disfrutando de su riqueza, disfrutando de lo mal habido. Allí están. ¿Y dónde va a terminar eso? ¿Por qué no se suben? Dice Dios, le dice a Santa Catalina, ¿por qué no se suben al puente? En vez de andar en esa podredumbre, súbanse al puente. ¿Cuál es el puente? El puente es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Ese es Jesús, ese es el puente. Y hace ver a Santa Catalina, le hace ver el Señor que la mayor parte de la humanidad anda por ese río sucio y terminan mal. ¡Qué barbaridad! Entonces el Señor dice: mira, primero desconocen mi misericordia, no se arrepienten para que me pidan perdón y cambien de vida, y van hasta que llegan al final. Y aquí hay algo importante que dice el Señor. Aquí hay algo importante. Estamos hablando de la conversión, que es una forma de ser devotos de María. Dice el Señor: llegan estos pobres seres humanos en este río sucio sin subirse al puente de la salvación, que es Jesús. Llegan al final y mueren. Pero antes de morir, todavía podrían salvarse. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Qué importante esto. Porque desconfían de mi misericordia. Si en esos instantes en que ya están perdiendo, saliendo de esta vida, se arrepintieran, me pidieran misericordia, serían perdonados.
porque esa es la segunda oportunidad que da el Señor. Decía el Padre Loring que en sus charlas, y tiene un libro, Monseñor Loring, ustedes, el Padre Loring, ustedes han leído seguramente, y él dice que cuando una persona fallece, todos los sentidos ya pues mueren, excepto el oído. El oído queda todavía abierto por algunos minutos. En esos minutos usted puede acercarse y decirle que se arrepienta, que pida auxilio al Señor, que le pida su divina misericordia y se puede salvar. Y eso le dice Dios a Santa Catalina. Esa es la segunda oportunidad y nos puede tocar a nosotros también. No es que vamos a vivir como quiera para esos últimos minutos, pedir la divina misericordia. No, que eso sería un riesgo tremendo. Pero nos queda también ese momento. Así que, primer punto importante en la devoción a nuestra Madre, creo que esto es algo muy práctico. Primer punto, cambiar de vida. No vivir en pecado mortal. Eso es lo primero. Tengamos fe y conciencia de esto. Yo veo que en varias iglesias, cuando uno va a misa, hay sacerdotes que están confesando y varias personas lo primero que hacen es acercarse a confesar. No digo yo que cuando van yo les digo que están con pecado mortal, no. Pero es una buena cosa el estar libres. La conversión. Eso es algo que cada persona debe vivir. Bueno, pues el primer punto, el que les acabo de decir. ¿No? Primer punto, la conversión. Es decir, vivir una vida más entregada a Dios en este sentido. Luego, en el segundo lugar, una vez que ya hemos hecho esto, ahí viene lo que decía San Juan Bosco con respecto a María Auxiliadora. Don Bosco, cuando iba a hacer su templo, dice que le costó muchísimo, empezó a hacer una obra grandiosa sin un centavo. Y narra Don Bosco, faltaban muy pocos días, dice Don Bosco, para la inauguración del templo de María Auxiliadora, y nos faltaban todos los objetos necesarios para los servicios religiosos. Pero Dios es dueño de los corazones, dice Don Bosco. Inspiró a muchas personas la buena idea de enviarnos lo que nos hacía falta. Por ejemplo, el doctor Tancioni, célebre profesor de medicina y cirugía de la Universidad de Roma, estaba muy enfermo y encontrándose ya en extrema enfermedad, perdidas todas las esperanzas de curación, fue aconsejado por sus amigos para que empezara una novena a María Auxiliadora, prometiendo algún regalo para su templo si se curaba. Al quinto día de la novena ya estaba curado, sin que nadie le pidiera. Ofreció un bellísimo cáliz de oro que llegó muy oportuno el día anterior al estreno del templo. Imagínense ustedes, hay varios milagros que Don Bosco conocía, que Don Bosco palpó, hechos por María Auxiliadora. Las últimas semanas, cuando estaba construyendo, le faltaba dinero. Entonces Don Bosco sintió que no era ya posible hacerle al templo una gran cúpula que estaba proyectada porque no había con qué costearla. Dispuso cambiarla por un simple techo. Pero en aquellos días, el banquero Cota
cayó gravemente enfermo. Don Bosco le recomendó que rezara con mucha fe a la Virgen y le dio la bendición de María Auxiliadora. El banquero se curó totalmente de su enfermedad y en agradecimiento le obsequió todo el dinero que necesitaba para hacer la gran cúpula. Don Bosco dice: el templo de María Auxiliadora, las obras que él ha hecho son casi exclusivamente de María Auxiliadora. Por eso decía: difundan a sus amigos, a sus religiosos, a sus jóvenes, difundan la devoción a María Auxiliadora y verán ustedes lo que son los milagros. Les decía don Bosco, hay dos armas importantes para ir al cielo: la comunión y la devoción a la Virgen. La comunión y la devoción a la Virgen. Estimados amigos, nosotros estamos viviendo una vida muy materialista. Nos preocupamos de que no nos falte nada, nos preocupamos de hacer dinero, de guardarlo, de comprar, de gozar un fin de semana, de pasar en la discoteca. Ya pues nadie puede perdonar que nosotros pasemos 24, 48 horas del fin de semana divertidos, tomando alcohol con los amigos, bailando, bueno, pero disfrutando al máximo. Esa es nuestra vida. Trabajar toda la semana, pues para divertirnos. Me decía un amigo esta semana que en un lugar de aquí de la costa, es típico que los obreros van y cobran su salario de la semana. Cobrarán $200 o algo así. Y entre viernes, sábado y domingo quedan solamente 40 para llevar a la casa. ¿Para qué? Alcohol, tal vez droga, diversión, mujeres. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? ¿A dónde va a parar todo esto, estimados amigos? ¿A dónde va a parar? No puede ser. Nuestra vida se está destruyendo. Cambiemos un poco. Vivamos mejor. Y pidámosle a la Virgen Auxiliadora que nos ayude. Hagamos la novena de María Auxiliadora, es muy sencilla. Los que viven un poco cerca de los templos de María Auxiliadora, de las iglesias de los salesianos, acercarse. Este es el momento de pedirle a la Virgen, de pedirle por nuestro país, para que se apiade de nosotros. Y la Virgen lo va a hacer por nuestra salud, por nuestro bienestar, por la educación de nuestros hijos, tan amenazada en este momento. Seamos devotos de María Auxiliadora. Yo repito lo que decía don Bosco: difundid la devoción a María Auxiliadora y veréis lo que son los milagros. Los milagros existen. Tengamos fe, nos falta oración, nos falta vivir cerca de Dios, nos falta vivir agarrados de la mano de María Auxiliadora. El rosario. A propósito del rosario, quiero recordarles que su emisora Radio La Voz de María en el día continuamente está rezando el rosario. Y yo creo que por eso le va bien a la radio, porque no deja de rezar el rosario. Unámonos a este rezo del rosario con nuestra emisora. Y usted, acérquese a la radio. Se llama Radio La Voz de María.
la voz de María, acérquese para que la Virgen le cuide, le proteja. La mamá siempre está pendiente de los hijos, es nuestra mamá, pero tenemos que pedirle con fe, con amor. Hacemos el rosario continuamente, 1, 2, 3 veces al día, lo que podamos, y vamos a ver cómo ella nos va a ayudar. Va a hacer que nos acerquemos a los sacramentos, que demos buen ejemplo a nuestros hijos para que cambien su vida, pero primero cambiándola a nosotros. Seamos devotos de la Virgen. Comience ya el triduo de la fiesta de María Auxiliadora. Hagámoslo. Decimos el rosario. Acostumbrémonos en familia a rezar todos los días el rosario. Si es posible en familia, qué bueno, qué mejor. Aquí invito a todos, pero en especial a las mamás. Las mamás. Ellas son las que, como Margarita Bosco, la mamá de San Juan Bosco, inculcó la devoción a María a su hijo San Juan Bosco. Y miren lo que logró. Así que un llamado a las mamás, a todos, pero en especial a las mamás. Estamos en este mes tan lindo de María y de la Madre. Yo les invito, estimadas mamás, con su corazón tan grande, que junten su corazón al de María y al de María Auxiliadora, para que proteja a su familia, para que proteja a sus hijos y para que tengamos una familia, una sociedad, un Ecuador más próspero, con más seguridad y más devotos de María. El Ecuador es un país consagrado al corazón de Jesús y de María. Así que no nos olvidemos de esto. Se viene la fiesta de María Auxiliadora. Preparémonos. Estimados amigos, no nos olvidemos también de colaborar con su emisora. Están pendientes de rifas, bingos, infórmense. Es la forma como se ayuda a que su emisora siga adelante para la evangelización, para dar una buena palabra, para llenar de amor a la sociedad que está llena de odio. Y el amor de María, el amor de Jesús van a ayudarnos, porque estamos consagrados a ellos. Colabore con su emisora. Amigos, no nos olvidemos la fiesta de María Auxiliadora. Nos estaremos escuchando el próximo sábado. Buenas tardes.